Hola, buenas tardes a todos, buenos días para los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Soy María Rico, soy la directora de Producto y Cliente de MDirector y soy la encargada de daros hoy esta presentación sobre emails y SMS transaccionales. Vamos a dar 2 minutos de cortesía para la gente que se está conectando ahora mismo y enseguida empezamos. Gracias a todos. Hola a todos otra vez. Me vuelvo a presentar. Soy María Rico, soy la responsable de Producto y Cliente de MDirector y hoy os voy a hablar de las campañas transaccionales que se pueden hacer con MDirector. Lo primero de todo, comentaros por un lado que cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la presentación intentaremos contestarlas en la medida de lo posible al final, con lo cual las podéis ir enviando a través de esta misma aplicación de Zoom. También en el caso de que encontréis cualquier incidencia de sonido, visualización, etcétera, también podéis contactar a través del chat o a través del apartado de preguntas. Y por último, comentaros que este webinar se va a grabar y va a ser compartido con todos vosotros por email y también lo publicaremos en LinkedIn, ¿vale? Así que, bueno, pues en LinkedIn y en YouTube. Así que, bueno, bienvenidos a todos otra vez. Gracias por estar ahí, por escucharnos y comenzamos a hablar de email y SMS transaccional. Lo que vamos a ver hoy un poco más en detalle es, primero, qué son los mensajes transaccionales, luego cuáles son las diferencias de estos mensajes con los masivos y los automáticos.
Por otro lado, explicaremos un poco los planes de MDirector, donde podéis encontrar estos tipos de servicios. Y luego ya, enfocándonos más en los envíos transaccionales, hablaremos de las preferencias del servicio, es decir, cómo lo vamos a configurar, y luego cómo se hacen los envíos por SMTP y por API. Luego también echaremos un vistazo a cómo se crean las plantillas dentro del servicio transaccional para que también podáis reutilizar HTMLs. Y por último hablaremos de las estadísticas de los envíos transaccionales. Espero no quitaros mucho tiempo, pero es muy interesante y espero que os quedéis hasta el final. Empezamos. ¿Qué son los mensajes transaccionales? Bueno, pues todo el mundo recibe mensajes transaccionales hoy en día, ya sea por email o ya sea por SMS. ¿Por qué? Porque son todos los envíos que hacen las marcas sobre cualquier acción que vosotros como cliente o como lead hacéis en su página web, o incluso a lo mejor hacéis con una llamada de teléfono o desde la aplicación si hacéis algo, etcétera. Todos esos envíos que llegan desde una acción que se hace, eso se llama envío transaccional. ¿Por qué? Porque es un envío uno a uno, es decir, la marca contacta contigo y solamente contigo en un momento determinado por una causa determinada, porque tú has hecho algo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos en la presentación. Uno es una confirmación de un pedido, otro es un PIN temporal de acceso, pero podríamos tener infinitos ejemplos. Como os digo, vosotros seguro que estáis recibiendo mensajes transaccionales en el día a día muy frecuentemente. ¿Qué es lo que tiene de características estos mensajes? Bueno, pues que son instantáneos a la acción que se realiza, como os he dicho, luego que son muy personalizados porque normalmente es por algo que ha hecho el contacto y por tanto lleva su nombre, su número de pedido, su dirección de email, su código de cliente, los puntos que tiene, o sea, al final es muy personalizado. Y luego, por otro lado, son muy esperados, es decir, si yo he hecho una acción, espero que inmediatamente me envíen ese mensaje y, por tanto, si son muy esperados, van a ser muy abiertos y muy clicados. Luego, cosas que deberían o no deberían hacer estos mensajes transaccionales o tener incluido. Por un lado, no deberían llevar contenido promocional, deberían ser solamente la información necesaria en ese momento determinado. Aunque siempre o casi siempre las marcas pueden introducir algo, ya sea desde un enlace a la página web, como un código de descuento para la próxima para la próxima compra, un enlace para recomendar a un amigo, etc. Luego, la información relacionada con el pedido sí que está muy bien que lo tenga, o con el pedido o con esa acción. Y eso está muy bien que lo tenga, ¿de acuerdo? Luego, incluye un enlace de baja, aunque no es legalmente obligatorio. No es legalmente obligatorio porque es un email informativo o un SMS informativo. Sin embargo, se recomienda fervientemente que lleve enlace de baja porque el contacto puede no querer recibir esta información. Suele ser raro y además suele ocurrir que a veces estas bajas luego el cliente mismo pide que se le vuelva a dar de alta. Pero siempre para tener en cuenta para tener en cuenta que tenemos que tener muy limpia la base de datos y que los contactos no queremos que cliquen en el botón reporte spam, debería tener un enlace de baja. Mejor que mejor si el enlace de baja no limpia la base de datos que tengamos para los envíos masivos, pero eso ya es una cosa que vosotros debéis decidir. Luego, mantener la coherencia comunicativa. Es decir, aunque se hagan diferentes envíos transaccionales desde diferentes departamentos, la coherencia comunicativa es muy importante. Es decir,
que la estructura sea igual, es decir, similar, que tenga una estructura similar, que siempre se hable o siempre de usted o siempre de tú, que lleve el mismo header, el mismo footer. Eso hace que los contactos, aunque haya varios departamentos que envíen envíos transaccionales, incluso debe tener coherencia con los envíos masivos. Entonces, aunque haya muchos departamentos que hacen envíos transaccionales, al final el cliente vea que siempre le llegan de la misma marca o de la misma empresa o del mismo remitente, ¿vale? Luego, podemos hacer test A/B con estos envíos también. Es decir, podemos hacer dos tipos de confirmaciones o dos tipos de OTP y pensar en poner dos asuntos o poner dos contenidos diferentes para ver cuáles tienen mejor recepción y cuáles tienen mejor apertura y mejor clic. Y luego, por último, se pueden también enviar SMS transaccionales. Es decir, lo mismo que hacemos con todos estos emails que estamos enviando, también se puede hacer con los SMS. Esto es muy bueno porque hay veces que tenemos que hacer que nuestro mensaje sea más incisivo, porque es un mensaje muy importante. Entonces, hay muchas marcas que envían a la vez el email transaccional y el SMS transaccional. ¿Vale? Luego, por último, comentaros que hay algunos emails que se envían de forma transaccional, es decir, operativamente se envían con un servicio transaccional, pero realmente no son transaccionales. Por ejemplo, aquellas marcas que la newsletter la montan en su sistema y solamente quieren usar MDirector o cualquier otro ESP para lanzar esos emails, muchas veces lo hacen de forma transaccional, no lo hacen de forma masiva, ¿vale? Pero eso ya es operativamente. El concepto de mensaje transaccional es, como os he dicho, el que es uno a un contacto y porque ha realizado una acción determinada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas diferencias de los transaccionales con los masivos y con los automáticos? Bueno, pues de masivos y de automáticos sí habéis tenido más webinars, entonces muchos ya estáis al corriente de lo que es, pero para diferenciarlo bien podemos decir que masivos son los que se envían a muchos contactos a la vez. No tiene por qué ser a toda mi base de datos, pero sí a un segmento importante de esa base de datos, es decir, no es uno a uno. Y luego los automáticos son los basados en fecha o disparados por eventos pasados. Es decir, por ejemplo, un envío de cumpleaños. Pues un envío de cumpleaños cada día vamos a enviar solamente a aquellos cuya fecha de nacimiento coincide con el día de hoy. O también una campaña que hago para aquellos que no abrieron otras campañas anteriores determinadas. Pues entonces eso es disparado por una no apertura, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis un ejemplo de una newsletter que es un envío masivo, un ejemplo de una felicitación de cumpleaños que es un envío automático, ¿vale? Entonces, estos envíos que llevan contenido informativo o promocional, es obligatorio incluir el enlace de baja, aquí sí que sí. Luego, deben atender a los intereses de los contactos, es decir, no porque envíe una newsletter, voy a enviar una newsletter a toda mi base de datos. Tendré que segmentar y decir, si mi newsletter de esta semana está orientada a los contactos que tengo que viven en un país determinado, por ejemplo, en Francia, pues entonces voy a segmentar solamente a esos contactos. Porque si enviamos, acordaros de que si enviamos emails a contactos que no están interesados en esos contenidos, al final esos contactos los podemos perder. Y lo que queremos y nuestro objetivo principal es mantener activa la base de datos, mantener activos a los contactos y para eso necesitamos que abran los envíos que les enviamos y para eso necesitamos que tengan interés en lo que les estamos enviando. ¿De acuerdo? Acordaros que MDirector siempre está muy pendiente de la entrega de los envíos. Es decir, que todos los envíos que se hacen, ya sean transaccionales, masivos o automáticos, entren en inbox y no en spam.
Y por eso tenemos que tener cuidado en los 3 tipos de envío, de seguir todas las buenas prácticas y todas las recomendaciones para conseguir tener una buena reputación de remitente, una buena reputación de IPs y que nuestros envíos sean muy abiertos para conseguir una muy buena reputación dentro de cada uno de los servidores de correo, de los webmailers, etc. Luego, ¿qué más? Separar IPs de los envíos transaccionales del resto de los envíos automáticos y masivos. Aunque el dominio utilicemos el mismo, muchas veces las IPs deberían ser diferentes, ¿vale? Esto es una recomendación. Normalmente con MDirector esto ocurre y es lo bueno y es la buena práctica. Si enviáis con otra herramienta o con otra plataforma, aseguraros de que os ocurre lo mismo, porque los envíos masivos con unas IPs masivas a veces tienen otras casuísticas muy diferentes y hacen las cosas de forma diferente. Entonces, por dejaros un poco en un resumen de estos servicios, lo más importante es que sepáis que MDirector tiene diferentes planes que podéis contratar. Ya sabéis que tenéis un plan gratuito en el que os podéis registrar y con el que vais a tener una serie de características por las que no vais a tener que pagar absolutamente nada. Y luego ya tenemos unos planes que son de diferentes tipologías. El plan MDelite tiene una serie de servicios, el MD Pro tiene los servicios del MDelite más otra serie de servicios y el MD Total es el que tiene ya absolutamente todas las características y todos los servicios. Entonces, los planes que incluyen el servicio transaccional son el plan Pro y el plan Total. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta si es que queréis enviar emails transaccionales. Además, otras características que os pueden ayudar a mejorar la estrategia de comunicación y que también tienen estos planes son el remitente personalizado, el header y el footer personalizado y marketing automation, que os permite, además de tener masivos y transaccionales, tener emails automáticos, poder crear journeys en los que los contactos van pasando por diferentes nodos, diferentes acciones y entonces al final eso significa que dependiendo de ciertos campos de la base de datos, ciertas actividades, van a ir recibiendo unas u otras comunicaciones, ¿vale? Y ahora ya pasamos a la parte del servicio transaccional. Cómo funciona, cómo se configura, etc. Cuando entráis en el servicio transaccional de MDirector, vais a ver que tenéis cuatro pestañas. Inicio, estadísticas, preferencias y plantillas, ¿vale? Voy a empezar por preferencias porque al final es la configuración inicial que necesitáis para utilizar. Entonces, las credenciales, ya vayáis a enviar transaccionales por SMTP o por API, son las mismas y las credenciales las tenéis aquí. Simplemente es el usuario y el paso, ¿vale? Luego, para una entrega correcta en inbox, solo podéis utilizar remitentes correctamente configurados en la subcuenta. Estos remitentes personalizados son los que vais a tener configurados en la parte de masivos. Por eso os decía antes que el remitente de masivos y de transaccionales puede ser el mismo y además incluso os sugerimos y os recomendamos que sea el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis un listado de los remitentes que tenéis bien configurados en la parte de masivos y que podéis utilizar en la parte de transaccionales. La diferencia es que en masivos realmente al tenerlo configurado ya en la cuenta simplemente vais a disparar las campañas y automáticamente el remitente se pone en las campañas. Aquí en transaccionales, como las campañas las vais a lanzar desde fuera de MDirector utilizando los servicios estos, entonces
vais a tener que vosotros poner el API user y el API key, ¿vale? Y luego, la documentación para saber utilizar tanto SMTP como API también lo tenéis en esta misma página, es decir, en preferencias tenéis abajo la documentación para enviar por SMTP y la documentación para enviar por API. Y esto es la parte de preferencias del servicio transaccional. Una vez que tenemos configuradas las preferencias, comentaros que el servicio SMTP es el que podéis configurar en cualquier salida o programarlo en una librería. Para programarlo en una librería tenéis aquí un código QR o un enlace a nuestra base de ayuda donde tenéis toda la información para poder programarlo. Pero si solamente lo que tenéis es otro sistema donde tenéis que configurar vuestro usuario y vuestro password, utilizando el usuario y el password que teníais en preferencias, entráis en vuestro sistema, decís que queréis enviar por SMTP y tenéis que poner ese usuario, ese password, más la ruta que se os da en este artículo, ¿vale? En este artículo y en la página de preferencias también, que si me permitís un momento os cuento. Es el servidor, este servidor, ¿vale? Si configuráis este servidor con este usuario y esta contraseña, ya estáis enviando por el SMTP de MDirector. Importante, bueno, más que importante, algunos ejemplos, por ejemplo, en Magento, que es un e-commerce, ahí hay una parte donde se pueden enviar los emails de confirmación de pedido a los contactos a través de cualquier SMTP que podáis configurar. Pues ahí meteríais estos tres datos, el servidor, el usuario y la contraseña, ¿vale? Y luego tenemos los transaccionales por el API. Los transaccionales por el API necesitan un poco más de conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque al final hay que hacer una programación de llamadas al API de MDirector. La ventaja del API es que se puede programar, pero también permite hacer más cosas, como no solamente disparar los envíos transaccionales a través de MDirector, que siempre es una ventaja, porque otra de las ventajas que tenemos en transaccionales, que creo que no os he dicho, en el servicio es que vais a poder ver las estadísticas de todo lo que se está enviando, pues esas estadísticas también os las vais a poder descargar por API. Pero API directamente lo que hace es que hay una parte que hay que autenticar, es decir, con ese usuario y ese password de transaccional que tenéis, hay que autenticarse, todo esto, como he dicho, programando. Nuestro servicio de API se puede hacer llamadas con cualquier lenguaje de programación y la autenticación es OAuth 2. Intentad que sea un OAuth 2 porque el OAuth 1, bueno, pues ya sabéis que está perdiendo fuelle y que al final se descontinuará en algún momento. Luego, y luego, ¿qué podéis hacer? Podéis crear envíos de email y SMS y enviarlos y luego podéis consultar estadísticas, consultar informes. Las estadísticas os dan los números absolutos de todo lo que estáis enviando, es decir, número de enviados, número de abiertos, número de fallidos, etcétera. Todo lo que son los números generales por un rango de fechas y luego los informes lo que os da es la descarga de los contactos que han hecho en cada envío, pues han recibido el envío, han abierto, han sido un fallido, etcétera, ¿vale? Os recuerdo que los contactos que son fallidos, es decir, si enviáis un transaccional a una dirección de email que por lo que sea ya no existe esa dirección de email, lo que ocurre es que vais a, se va a quedar guardado ese rebote para que no se pueda volver a enviar a esa dirección que ha sido un fallo, ¿vale? Y luego, por último, con API también se puede consultar las etiquetas que se han ido creando dentro de los envíos transaccionales. ¿Y esto por qué es? Porque a los envíos transaccionales se les puede poner etiquetas y así tenerlos clasificados.
Por ejemplo, cada envío transaccional de welcome email lo voy a poner la etiqueta welcome. Cada envío transaccional de confirmación de pedido le voy a poner un confirmación pedido. A los que son de OTP le voy a poner OTP, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante porque así luego también vais a poder filtrar estadísticas por etiquetas y de todo por etiquetas, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Luego, mm, las plantillas. Las plantillas de transaccionales lo que se utiliza es para editar y hacer cambios en las estructuras de HTML que se envían por transaccional sin necesidad de que el programador lo meta en código. Y entonces estas plantillas tienen un identificador que vuestro programador sabrá utilizar cuando se llama hacer el envío, pero luego esta plantilla, vosotros desde otros departamentos, el departamento de comunicación, el departamento de marketing, quien sea, cuando haya que hacer un cambio, podrá hacer ese cambio, ¿vale? Este servicio utiliza los mismos editores que tenéis en la parte de masivos, con lo cual eso es perfecto porque realmente os va a dar mucha amplitud eh, y vais a tener ya el conocimiento de utilizar este editor. Y luego además, al tenerlo aquí dentro de las plantillas, vais a poder probarlas tantas veces como queráis, sin necesidad de que el programador os esté forzando envíos de cada una de las tipologías de los envíos. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería todo en cuanto a los envíos de transaccionales por API y por SMTP. Se me ha olvidado comentar otra cosa importante, es que los SMS transaccionales, a diferencia de los emails transaccionales, los SMS solo se pueden enviar por API, no por SMTP, porque SMTP es un estándar de envíos de email, con lo cual el SMS no entra dentro de ese universo. ¿De acuerdo? Y por último, hablaros de las estadísticas de los envíos transaccionales. Ya lo he adelantado antes, pero os lo vuelvo a decir. Podéis filtrar las estadísticas tanto por fechas como por etiquetas. Si os dais cuenta en estos pantallazos, pues aquí tenéis el rango de fechas y luego aquí tenéis la posibilidad de poner las etiquetas. Los gráficos siempre van a ser un gráfico continuo porque todos los días y a todas horas se están enviando transaccionales y también tenéis la posibilidad de activando o desactivando aquí abajo cada uno de los tipos de resultados, es decir, los enviados, los recibidos, los fallidos y los clics, pues podéis ir viendo cada uno de los datos por sí solos para tener más claro lo que ha pasado con abridores, clicadores, etc. Luego, por último, tenéis bueno, lo que os comentaba es esto de poder activar o desactivar, es porque es una gráfica interactiva. Y luego además tenéis aquí otro botoncito que se llama descarga de datos en CSV, que lo que os permite es descargaros el listado de contactos que han recibido, que han abierto, que han clicado, que han hecho fallo, pero los contactos por sí mismos, con las etiquetas y con la fecha, tanto de la fecha del envío como la fecha en que ha ocurrido ese evento. El evento es el clic, el fallo, la apertura, etc. ¿Vale? O sea que todo eso lo podéis ver dentro de estadísticas, pero a la vez también, si lo hacéis por API, se puede descargar por API para tratarlo automáticamente si queréis que os lo programe. ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería un poco la explicación del servicio transaccional de MDirector. Espero que os haya parecido interesante, espero que os haya ayudado, espero que hayáis entendido todo. De cualquier forma, bueno, ya sabéis que podéis crear vuestra propia cuenta en mdirector.com, que si queréis tener más informaciones sobre planes
usos de los planes, tarifas, lo que necesitéis, podéis contactar con info@mdirector.com y si tenéis dudas o comentarios podéis hablar con el departamento de soporte en soporte@mdirector.com, ¿vale? De cualquier forma, vamos a ver si ha habido alguna pregunta, ¿vale? Gracias. Lo primero, mientras vemos las preguntas, gracias por vuestra participación, que veo gente que ya está despidiéndose. Y vamos a ver ahora. Perdón. Vale, me están preguntando si con los planes que tenemos actualmente, si los planes que tenemos actualmente incluyen masivos y transaccionales. Efectivamente. O sea, vosotros contratáis un plan que tiene un volumen de emails o incluso contratáis un bono de emails que tiene una duración de un año y cualquiera de las dos opciones tiene la opción de poder enviar transaccionales. ¿Alguna pregunta más? Por lo que veo no tenemos más preguntas. Pues nada, no tenemos más preguntas. De todas formas, repito, podéis contactar con nosotros en estas direcciones de email, podéis visitar nuestra página web y nada, quedamos atentos. Muchísimas gracias por vuestra atención, que paséis un buen día y hasta la próxima. Gracias, chao.